Educamos y concientizamos a través de capacitaciones y campañas. Compartimos los últimos datos sobre los bosques, el cambio climático y los derechos humanos. De esta manera, equipamos a los líderes religiosos para que entren en acción, para incorporar el cuidado de los bosques en sus enseñanzas religiosas, para hablar públicamente sobre la deforestación y para reunir en sus lugares de culto para actuar. 2. Movilizamos la acción sobre el terreno. Donde los bosques se enfrentan a las mayores amenazas, lanzamos capítulos locales. Cada uno de ellos es una coalición de líderes religiosos que trabajan hombro a hombro con los pueblos indígenas locales, los científicos y las ONG en planes de acción para proteger los bosques de esa región. Estamos activos desde San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare, La Macarena, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Calamar, El Retorno, Miraflores, Solano, Puerto Rico y más allá. Hemos entrenado y movilizado a miles de líderes religiosos y el movimiento está creciendo. 3. Abogamos por el cambio y la aplicación de políticas, porque detener la deforestación se reduce a la voluntad política. Nos reunimos con alcaldes, concejales, gobernadores, miembros del Congreso y ministros para exigir acción. Llevamos a cabo debates públicos, aseguramos compromisos y monitoreamos el progreso en la protección de nuestros bosques. Nuestro mensaje es simple: adoptar, cumplir y ampliar los compromisos de protección de los bosques de Colombia y sus guardianes. Somos testigos para acompañar la formulación de políticas locales y nacionales para asegurar la justicia para los bosques y los pueblos indígenas. 4. Influimos en el sector privado. Nuestro objetivo es eliminar la deforestación de la producción de alimentos, en particular de la carne de vacuno y de cultivos agroindustriales. También abogamos por la desinversión en empresas que tienen como objetivo obtener beneficios de la deforestación, como la minería, la exploración de petróleo y gas y la tala comercial. Como comunidades religiosas, nuestras carteras de inversión son grandes. Invertimos con conciencia y dejamos que las empresas sepan dónde estamos. Hacemos que las empresas rindan cuentas de sus políticas y prácticas. Muchos credos, un solo propósito. Abogamos por los bosques. Abogamos por la justicia climática. Abogamos por los pueblos indígenas. Los bosques son nuestro futuro y el momento de actuar es ahora. La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales de Colombia. Únase a nosotros. Coincide la celebración del Día Internacional de la Tierra con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, motivo de alegría para la región. Desde IRI Colombia nos congratulamos con México, Argentina, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Estos países entendieron la importancia del Acuerdo de Escazú y de comprometerse a garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. También tuvieron el valor de comprometerse a garantizar la vida, la libertad y la integridad de los defensores y defensoras del ambiente. Ello los enaltece ante sus ciudadanos y ante la comunidad de naciones. Para Colombia es un momento agridulce porque vemos cómo naufraga la aprobación del tratado en medio de un clima de mezquindad moral y política, a pesar de la dramática y dolorosa situación que afrontan los defensores y defensoras del ambiente y de los enormes desafíos que enfrenta el país en materia de deforestación. Global Witness denunció que 212 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en el 2019. La mitad de esos homicidios ocurrió en Colombia y Filipinas. Entre los países que registraron el mayor número de asesinatos también se encuentra Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.
IRI Colombia rinde homenaje a la memoria y el compromiso de las valientes mujeres y hombres que han abonado con su vida la defensa de la naturaleza y de la biodiversidad. Su sangre alimenta hoy la savia espiritual de los árboles y de nuestra común Amazonia. Los invito a unirnos a este homenaje guardando unos segundos de silencio para recordar a esos héroes y heroínas de la naturaleza. Con todo, IRI Colombia no desfallecerá en el propósito de buscar la aprobación del Acuerdo de Escazú. Si los colombianos no lo logramos en el futuro inmediato, seguiremos luchando para alcanzar esa meta en un futuro no tan lejano. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Blanca, muchas gracias por tan lindas palabras y qué videos tan emotivos. Nos muestran la realidad de la deforestación y lo lindo de las acciones que ustedes están desarrollando, fortaleciendo las capacidades territoriales justo en zonas de alta deforestación y que, bueno, también tenemos personas de estas regiones sentadas en esta reunión hoy precisamente para venir a discutir sobre el tema importante es que, bueno, reducimos la deforestación, pero esto hay que pensarlo a un largo plazo, ¿no? A un plazo de 2050. También te agradezco, Blanca, por las lindas palabras que dijiste sobre el acuerdo de Escazú. Es una cruda realidad que tiene el país. Y por esto quisiera entonces darle la palabra a la doctora Lina Muñoz. Ella ha estado liderando el tema de el acuerdo de Escazú, perdón, desde el principio, conoce el tema de cabo a rabo, para decirlo de forma coloquial, es experta en el tema y creo que es la persona indicada para que nos cuente cómo está el acuerdo y cómo van a ser los pasos siguientes del acuerdo en Colombia. Doctora Lina, bienvenida y le doy la palabra. Buenos días, querido Mauricio, buenos días, querida Blanca, querida Margarita, queridos amigos de Voces. Realmente estoy muy emocionada y muy conmovida de estar compartiendo con ustedes este espacio, sobre todo después de esta maravillosa presentación introductoria que nos ha hecho Blanca, en donde nos recuerda como humanidad el gigantesco reto que tenemos de responder a la altura de nuestro planeta, de la vida en la Tierra. Y hoy, en un día que es tan especial, que ya no solo pasará a la historia porque celebramos el Día de la Madre Tierra, sino que también ahora tendremos un motivo adicional para celebrar cada año, y es la entrada en vigor de nuestro querido Acuerdo de Escazú, que, como muy bien lo señalaba Blanca, ya cumplió con el número mínimo de ratificaciones, y esto hizo que el acuerdo entrara en funcionamiento. ¿Y qué es eso de que el acuerdo entre en funcionamiento? ¿Qué significa? Pues que ha pasado ya un tiempo prudencial en el que se dio espera para que los países pudieran cumplir con sus trámites internos para comprometerse frente al mundo, frente a la región, pero sobre todo frente a sus ciudadanos, sobre los compromisos y los estándares que el acuerdo de Escazú establece. Yo he sido invitada hoy a darles un pequeño saludo. Yo no quiero extenderme mucho, simplemente quisiera apuntar tres cuestiones básicas que me parece importante considerar hoy en el día de la entrada en vigor de este acuerdo, que ha sido clasificado por diferentes actores nacionales e internacionales como un acuerdo novedoso, un acuerdo histórico, un acuerdo visionario, porque es la primera vez que nuestra región, con sus complejidades, con sus dificultades, con sus particularidades, pero también con su belleza y con su riqueza, se reunió a pensar qué necesitábamos para ser mejores en acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, e incorporando también ese elemento que es tan necesario como el que mencionaba Blanca, de reconocer y de proteger la vida de las personas que trabajan a diario en la defensa del ambiente. Y ha sido novedoso también porque
une dos ámbitos a escala regional, que son la protección de los derechos humanos y la protección ambiental, que tienen un vínculo muy cercano al considerar que no puede haber salud humana, los humanos no podemos estar saludables si nuestros ecosistemas, si la naturaleza está enferma. Entonces, la salud de la naturaleza depende de la salud humana y viceversa, y por eso es que el Acuerdo de Escazú y la democracia ambiental son en este momento una herramienta muy poderosa para luchar contra esas crisis a las que nos enfrentamos, la crisis ambiental, la crisis climática. Pero esos tres mensajes que les quería plantear están alrededor, primero, de que esto ha sido un proceso colectivo. Gracias a Mauricio por su generosidad al referirse a mi trabajo sobre el Acuerdo de Escazú, pero yo quisiera plantearlo en otros términos, y es que acompaño a un gran número de personas en Colombia y en América Latina y el Caribe que estamos convencidas de que la mejor manera de abordar lo ambiental es con la participación de todos y todas. Y este proceso colectivo inició desde el año 2012, cuando se firmó la declaración por el Principio 10, que fue la génesis del proceso de negociación, gracias a la idea de una mujer maravillosa que creyó en que América Latina podía tener un acuerdo vinculante sobre la materia y que inspiró a muchas otras personas a que se sumaran a esta idea. Y me refiero a una colega chilena que propuso por primera vez esta iniciativa en ese espacio, pero que ha sido colectivo no solamente desde la negociación, sino también en todos los procesos siguientes. Ha sido un proceso que ha sumado la mirada indígena, la mirada femenina, la mirada juvenil, la mirada de los privados, de los públicos, y que eso se vierte en el texto que ustedes hoy conocen como el Acuerdo de Escazú. Entonces, lo colectivo no puede parar ahí solo en la negociación. Lo hemos visto en que cada vez hay más personas que se están sumando su voz a pedirle a los estados ratifique e implemente estos derechos en asuntos ambientales. Y ahora necesitamos todavía más fuerza y más voces para exigirle a los países que no han ratificado que lo hagan, como es el caso de Colombia, y también exigirles que implementen efectivamente el acuerdo, porque el acuerdo es solamente un punto de partida, y ahí es donde quiero llegar a mi segundo punto, y es el de cómo hacer que Escazú sea una realidad en Colombia y en América Latina, y es vinculándonos desde los territorios. Es ahí desde donde yo creo que el acuerdo se hace realidad y que el acuerdo cobra principalmente importancia, acercando los instrumentos de información, los sistemas de información, los informes, los datos a los tomadores de decisiones, a nuestras propias acciones, insistiendo y haciendo vinculantes y obligatorios los mecanismos de participación, y además haciendo educación para la participación ambiental, trabajando sobre todo con niños, niñas y jóvenes, y en justicia, aprovechando las herramientas que tenemos en Colombia para proteger los bosques, como ya lo han dicho, antes de su degradación o cuando los daños ocurren, para exigir que se haga justicia. Así que estoy segura que el acuerdo va a cambiar de manera significativa el futuro de la democracia ambiental en nuestra región. Por supuesto que las normas no lo hacen todo, son apenas una herramienta, pero sí ayudan bastante para poder transformar las realidades. Y el tercer mensaje tiene que ver con esa lupa que tiene el Acuerdo de Escazú sobre las personas y los grupos en situación de vulnerabilidad, de la importancia de considerar que la degradación ambiental no nos afecta a todos por igual, que hay personas que han sufrido esos impactos de manera desproporcionada y que tenemos que trabajar con enfoque de derechos humanos, con enfoque de género, con enfoque étnico, las cuestiones ambientales, y Escazú seguro nos va a ayudar a eso también. Entonces, con estos tres mensajes y con la invitación a que por favor se unan a este proceso de exigirle a nuestro país, a nuestros congresistas, a sus partidos políticos, que
voten positivamente para que Colombia se haga parte. Yo quiero ya cerrar mi intervención agradeciéndoles mucho, dejándoles un abrazo a todos y a todas y esperando que tengan una sesión muy productiva y muy interesante y también poniéndome a su disposición para acompañar todas esas causas. Un abrazo y gracias, querido Mauricio, te devuelvo la palabra. Lina, muchas gracias y creo que fueron unas palabras que nos dejan claro el largo camino que todavía queda en Colombia para poder ratificar el acuerdo, pero creo que es importante empezar a dar el mensaje de esta forma y especialmente en estos espacios tan enriquecedores. Por ahora le quiero dar la palabra a Karen Ardila, quien va a empezar a presentar el inicio del taller de Orinoquía y un video de Jeffrey Sachs sobre la importancia del cuidado de los bosques. Karen. Buenos días. Todos. Y para todos, muchísimas gracias, Mauricio. Es un gusto para nosotros estar aquí y sobre todo compartir este espacio del Día de la Tierra con ustedes. En el momento les voy a compartir este pequeñito video también, invitándolos a que conozcan un poco más sobre esta iniciativa y también dando la introducción ya a la segunda parte de este encuentro tan enriquecedor. Vamos a escuchar un momento el video. Because of insatiable greed, because of the momentum of this juggernaut economic system, because of the neglect of many years, we are at the critical moment. If the Amazon is going to be saved, it's got to be saved now. If the other great biomes and rainforests are going to be saved, they must be saved now. Y bueno, ya con esto para finalizar y agradecer mucho a quienes nos acompañan hoy, a la iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales. En realidad es una iniciativa hermosísima y también muchas gracias a todos los participantes. Voy a compartirles aquí en mi pantalla nosotros en el día de hoy, pues siendo tan especial, como ya lo han nombrado Lina, la doctora Blanca y Mauricio, pues queremos agradecer también y dar inicio también a esta interconexión que existe entre iniciativas y es a la estrategia 2050 de cambio climático. En esa estrategia invitamos a los participantes que se encuentran en la plenaria y también dar la bienvenida a todos los participantes de la región de la Orinoquía. Este es un proceso que se lleva a cabo, ya llevamos más de un mes, en el que las personas de la sociedad civil están invitadas a participar en la construcción de la estrategia climática a largo plazo en Colombia. Y ha sido realmente nutritiva y enriquecedora toda la diversidad que existe en Colombia en cuanto a las apuestas que propone el Ministerio de Medio Ambiente y Expertise France. Tenemos un invitado especial y es Javier Mendoza. Él es el que lidera actualmente la iniciativa y vamos a darle la palabra a él para que nos comparta un poco más acerca de esta. Muchas gracias y bienvenido, Javier. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado, por haber tomado la decisión de frente a tantas distintas iniciativas y celebraciones que se están desarrollando el día de hoy, haber priorizado esta y haberse querido conectar precisamente a esta, haber querido poner su voz y su participación en este espacio, en donde los hemos invitado a través del colectivo de Voces 2030, al cual le extiendo mi profundo agradecimiento por toda la pilera y todo lo que hemos podido ir recogiendo en términos de comentarios, de observaciones, a través de todos estos espacios que se están abriendo con diferentes actores de la sociedad civil
que complementan el trabajo que estamos llevando con actores públicos, con actores privados, con comunidades indígenas, con comunidades afrocolombianas, de manera que podamos pensar cuáles son esos elementos del país que terminan siendo claves para una transformación en el largo plazo, pensando en una Colombia en 2050 que queremos sea resiliente al clima. ¿Y qué es eso de ser resiliente al clima? Pues la manera como nos estamos intentando aproximar a eso es construyendo la ruta de carbono neutralidad y por otro lado entendiendo que no es solamente los temas de la mitigación, que en un país como Colombia la adaptación es fundamental y por eso el fortalecimiento y el crecimiento en la capacidad de adaptación en territorios y sectores también va a jugar un papel absolutamente importante. Y en esta contextualización que me corresponde hacer a mí en el taller y especialmente hoy en el Día de la Tierra, inicio con esta imagen. Esta es la foto de la Tierra, ese pequeño punto azul pálido que están viendo ustedes allí en medio de los párrafos escritos, que no son otra cosa que una reflexión que hacía Carl Sagan sobre la historia del mundo, porque hoy estamos celebrando el día de ese puntito azul. Eso es la Tierra tomada desde los anillos de Saturno por la sonda Voyager hace más o menos unos 35 años. Y es interesante esta reflexión para poner como primer paso, a partir de lo que ya hemos venido reflexionando en este espacio, es porque, como diría el presidente francés Emmanuel Macron, no hay plan B. Es decir, lo que nosotros hacemos por el planeta Tierra y lo empezamos a hacer desde la escala local, desde el municipio, el departamento, el país, para un planeta entero, tiene una relevancia y tiene una importancia mayúscula, porque finalmente es la Tierra el único lugar que tenemos. No conocemos otro lugar donde irnos si algo llegara a salir mal en el planeta que tenemos. Y al final del día, la reflexión siempre será, como lo diría Jared Diamond, ¿qué nos hace pensar que en otro planeta sí podremos construir sostenibilidad cuando no hemos podido construirla en el planeta Tierra, en donde lo tenemos todo? Entonces creo que más bien la reflexión parte por allí, es entender y valorar lo que tenemos y no estar pensando en que en algún momento tomaremos naves y nos iremos a otro planeta a construir lo que no pudimos hacer cuando lo teníamos todo aquí. Y es importante esta reflexión porque dentro de la historia del mundo, nosotros somos apenas una pequeña partecita. Nosotros hemos estado presentes en esta historia gigantesca de muchos capítulos en esa esquina superior izquierda, en el periodo del Holoceno, un periodo que increíblemente ha tenido una estabilidad climática durante más o menos unos 20.000 años mal contados, pero que básicamente ha permitido que toda la especie humana florezca, desde el dominio del fuego y el descubrimiento de la agricultura hasta nuestros días. Y un problema como el cambio climático es muy relevante de prestarle atención desde toda perspectiva, no solamente lo económico o lo político, también desde la cotidianidad, porque lo que estamos haciendo con nuestras acciones es sacarnos del Holoceno. Estamos de alguna manera rompiendo ese periodo de estabilidad que el planeta ha tenido durante 12.000, 20.000 años, para empezar a llevarnos hacia nuevos escenarios de incertidumbre, donde precisamente no sabemos ni qué puede pasar, ni qué nos puede pasar. Y entonces ya hablamos del antropoceno, un periodo en donde nosotros somos el principal factor formador del paisaje, pero en donde necesariamente la reflexión colectiva tiene que llevarnos hacia qué estamos construyendo en materia de nuestros avances frente a la historia compleja que hemos venido desarrollando. Y al igual que el cuerpo humano, que cuando tiene fiebre es un signo y un síntoma de que algo no anda bien,
El aumento en la temperatura promedio del planeta es eso, un signo y un síntoma de que algo no anda bien. Y medio grado, 1 grado de temperatura promedio que ascienda es necesariamente un signo de alerta, porque precisamente los cambios que se generan a nivel sistémico con cada uno de los desbalances en la temperatura promedio, pues va a traer unas consecuencias negativas para el bienestar humano. Al final del día, la ley el cambio es la ley más poderosa de la naturaleza. Eso no lo vamos a poder modificar. Pero lo que sí es importante es entender hacia dónde queremos que cambien las cosas. Y definitivamente, entre más nosotros aumentemos la probabilidad de ocurrencia de situaciones externas a nosotros que nos afecten el bienestar humano, pues necesariamente más aumenta la probabilidad de pasarla mal, de que tengamos unas situaciones que atentan contra la calidad de vida. Y eso es precisamente el llamado de acción que tenemos que tener permanentemente para enfrentar este enemigo común que es el cambio climático. Y dentro de las herramientas que nosotros tenemos siempre está el conocimiento. Y dentro del conocimiento la ciencia juega un papel muy importante. La ciencia empírica, la ciencia cartesiana, la ciencia sistémica. La ciencia que se hace en las grandes universidades y la ciencia que aprendemos en los territorios, a través de la experiencia. Pero lo más interesante y lo más triste quizá es que históricamente y más específicamente en las últimas décadas, la ciencia sufre del mito de Casandra. Casandra era esta mujer que le promete a Apolo sus favores a cambio del don de profecía. Y Apolo le regala el don de la profecía y Casandra no le cumple. Y entonces Apolo la castiga manteniéndole el don de profecía, pero haciendo que nadie le crea. Y eso es un poco lo que nos pasa a nivel científico. Lanzamos alertas, ponemos la información, pero desgraciadamente todavía hay una parte del mundo que no nos cree. Y eso, por supuesto, lleva a múltiples reflexiones y a múltiples actores y a múltiples posiciones. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros entender en dónde quiere estar. Cuando uno se da cuenta de que la naturaleza está en problemas y que esos problemas nos traen unas consecuencias en el bienestar humano, necesariamente pues el dolor aparece. Y uno tiene 2 opciones en la vida: entender que hay dolores que hieren y hay dolores que cambian. Y la razón que nosotros tenemos es entender que debemos actuar frente al dolor por la crisis medioambiental como un dolor que cambia y no sencillamente quedarnos en una crítica permanente y en un lanzar insultos a todo el que pueda, sino o sencillamente entrar en los terrenos del escepticismo y ver de qué manera entramos en un escenario propositivo. Y por eso me parece tan interesante este espacio, porque realmente cuando uno entra en estos espacios de participación es eso, es querer ser propositivo, es querer poner su voz para cambiar algo. Y ese algo tiene también un compromiso político, y eso es importante, independientemente del color político, de el gobierno de turno. Lo importante es que alguien tiene que tomar la primera decisión y el primer paso, pero en un proceso de construcción de largo aliento. Esta estrategia 2050 es el instrumento principal que nos permitirá ir definiendo cómo realmente cumplir ese compromiso de que Colombia sea una sociedad carbono neutra a mediados del siglo XXI, pero entender, por supuesto, que ese es un camino que va a llevar, de aquí al 2050 van a haber 7 presidentes, 7 planes de desarrollo, 7 configuraciones de Congreso. Es decir, tenemos que poder ir participando en la construcción de un instrumento que tiene que orientar toda la política pública en lo que viene para el futuro. Obviamente esto nos pone un reto mayúsculo y es cómo pensar a largo plazo.
Y esa es la invitación de hoy. Pensar a largo plazo no es fácil, porque la realidad es muy compleja y a medida que nos vamos aproximando a esa realidad, pues obviamente eso genera muchísima ansiedad y genera muchísimas situaciones de desequilibrio que quizás son el principal enemigo a vencer en este momento, el miedo al cambio. El miedo al cambio en lo privado, en las inversiones, en tantas cosas, en tantos aspectos territoriales que nosotros vamos a empezar a enfrentar como sociedad. Y para eso tenemos que poder ir ganando en las herramientas que podemos ir teniendo. Por ejemplo, aquí hago el mejor ejemplo quizá es un mapa. Un mapa es una abstracción de la realidad, pero en donde es una sobresimplificación de la realidad, en donde nosotros vamos a poder tener la suficiente credibilidad en ellos para podernos ubicar el día que estemos perdidos. Eso básicamente nos lleva a una reflexión de cómo debe ser esta estrategia. Una estrategia que de alguna manera debe poder identificar unos hitos y debe poder identificar unos temas que sean los que apalanquen esos cambios, esas transiciones, esas transformaciones, entendiendo que la realidad es mucho más complejo que esto. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace básicamente pues a través de escenarios que nos permitan hacer exploraciones, proyecciones, sin entrar en el campo de las especulaciones. De la manera como yo construya los escenarios, van a depender las decisiones que yo tome posteriormente a partir de ellos. Por eso es tan importante que la ciencia oriente estos temas, para que podamos tener la mayor objetividad a la hora de construir esos posibles futuros o esas posibles opciones que tenemos hacia donde quisiéramos caminar. Con este video yo les muestro un breve ejemplo de cómo se pueden construir escenarios y cómo esos escenarios pueden ir sacando reflexiones de acción hacia el futuro, que no necesariamente puede que sea, en este caso, la mejor opción. Y temo que Lisa va a necesitar frenos. ¡Oh, no! Será impopular socialmente. Todavía más. ¿Seguro, doctor? Véalo usted misma. Esta es Lisa hoy. Sin tratamiento. Así es como se vería a los 11. A los 14, a los 17 y finalmente a los 18. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Va a ser un monstruo! Bart. Podemos subirla a un remolque y llevarla por todo el país cobrando por verla. Entonces, al final del día, la gran invitación es a que podamos entrar en un proceso de participación que nos permita ir estableciendo los temas a considerar en los escenarios que queremos proyectarnos. El poeta británico Samuel Coleridge decía que para disfrutar el teatro uno tenía que tener fe poética, porque de lo contrario no iba a poder abstraerse de imaginarse que realmente esas personas que están allí haciendo una actuación eran realmente Macbeth. Cuando uno va al teatro tiene que poder abstraerse de esa realidad para entender realmente la obra y pensar que está viendo realmente a Macbeth o que está viendo a cualquiera de los personajes. Y eso magistralmente lo lleva el filósofo argentino Alejandro Dolina al fútbol, porque de alguna manera es una forma de explicar las pasiones. Cómo es importante romper, parar por un instante la incertidumbre, ¿no? La incredulidad, para disfrutar un partido de fútbol, para creer que ese partido de fútbol de alguna manera puede tocarte la vida, puede cambiarte la vida, sin que en esencia objetiva tenga nada que ver contigo. Pero esa pasión es la que permite realmente que uno pueda disfrutar cualquier actividad artística o cualquier actividad que pueda, en donde pueda participar y donde pueda aportar. Y eso es básicamente lo que nosotros queremos en este espacio invitarlos a hacer, porque realmente necesitamos que por un instante podamos interrumpir la incredulidad de la planificación de un futuro incierto y que realmente podamos entender que aquí estamos nosotros y no otros. Por alguna razón nosotros aceptamos esta invitación, por alguna razón nos invitaron
para que participemos, para que pongamos la voz, para que pongamos las ideas en una construcción de país que tiene que poder de alguna manera recoger y reflejar esas distintas ambiciones en el largo plazo. Entonces, hoy tenemos el poder de hablar, entonces ojalá queramos usarlo y ojalá lo usemos en esta construcción. Y estas son unas postales de la Feria Mundial de París en el año 1900, imaginando el París del año 2000 y cómo de alguna manera es interesante ver algunas de las cosas que ya suceden hoy, otras simplemente fueron descartadas porque la manera como fuimos transitando y evolucionando como sociedad, las prácticas que hacíamos, nos mostraron que quizá no eran las mejores opciones, pero hoy tenemos mejores opciones que estas. Pero lo importante es ir montando una estrategia que nos permita ir identificando unos temas que por supuesto tendrá que ser revisada, actualizada y adaptada en el futuro. Evitando, por supuesto, el error de la procrastinación. Es decir, pensar que como el futuro es infinito, siempre habrá otro momento para empezar el futuro. Lo interesante de esto es entender que la única regla de la vida es que la vida no tiene reglas. Y al no tener reglas la vida, hace que tú decidas dónde quieres estar, tú decidas cuándo quieres empezar. Y el país ha tomado la decisión de empezar ya, de empezar a pensarse en un largo plazo y que tendrá un reto enorme y donde ustedes van a jugar un papel importantísimo. Porque si esto se queda solamente en manos del Estado, en manos del gobierno, probablemente no termine pasando nada, porque cada uno de los 7 gobiernos que vienen de aquí en adelante utilice el tan perverso efecto retrovisor. Lo importante es que la sociedad civil tome un papel muy importante y quizá aprenda de otras sociedades como la neozelandesa, que frenó y modificó todo un plan de infraestructura porque atentaba contra su estrategia de largo plazo, su estrategia climática de largo plazo. Ese tipo de posición hay que tenerlo en Colombia para que realmente esta visión de largo plazo que estamos construyendo no se olvide y nos volvamos a acordar de la estrategia 2050 en el año 2049, cuando ya haya poco para hacer. Y ya para cerrar, y mil disculpas porque sé que estoy pasado 1 minuto y medio, es cerrar con un par de frases de Isaac Asimov, que si bien era el padre de la ciencia ficción, era un gran divulgador de la ciencia, era un gran conocedor de la ciencia. Y él básicamente planteaba algo que para nosotros es importante. Y es que cuando uno se piensa a largo plazo, su principal enemigo es la inercia institucional, la inercia territorial, la inercia social, el creer que hay tradiciones, que hay cosas que siempre se han hecho así, y como siempre se han hecho así, pues tendrán que seguir siendo así. Y es a veces doloroso, porque yo creo que regiones como la Orinoquía, regiones como la Amazonía, han vivido presas de esa inercia del gobierno central, en donde quizá la no acción, la no política es la política. Y eso necesariamente tiene un impacto sobre la sostenibilidad y sobre el futuro que planeamos para nuestras propias regiones. Y el mismo Asimov decía que uno puede agarrarse de muchos temas para intentar sostener un punto, de una pseudociencia. Pero lo importante es que la ciencia y los datos y los escenarios ofrecen incertidumbre, ofrecen inseguridad, sí, pero que de alguna manera nos sustentan esas reflexiones colectivas que debemos hacer para que precisamente no estemos viviendo en el mundo de las especulaciones, para que sin restarle la importancia al presente, a disfrutar el presente, a entender el presente y a saber que el futuro se construye en el presente, es que precisamente las acciones del presente tengan visión de futuro y no simplemente una autodestrucción de pensar que como solo vivo hoy, pues no me importa lo que pase mañana ni conmigo ni con nadie, sino que por el contrario es vivo hoy, disfruto hoy, pero siempre sabiendo que hay un algo mañana y precisamente por eso me cuido, por eso me respeto, por eso te respeto, por eso te cuido, porque hay un mañana y vale la pena pensar en ese mañana. Entonces, a ese mañana es al que les estamos invitando a ustedes que nos ayuden a pensar,
que nos ayuden a pensar, a reflexionar cuáles son los temas clave, qué sí, qué no, qué sobra, qué falta, para que precisamente esa visión de futuro que Colombia entregará internacionalmente, que podrá ser revisada en el futuro, por supuesto, pero que tiene que tener esta primera piedra, sea construida con las visiones de todos ustedes. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por haber tomado la decisión de querer estar aquí y no en otro lado. Les cedo entonces el espacio a ustedes para que podamos continuar con el taller. Muchísimas gracias, Javier, por esa gran introducción que nos has brindado y que además nos pone en ese contexto tan interesante, el cambio climático, y en concordancia con lo que ya vimos durante el evento, el tema de manejo de los bosques y el acuerdo de Escazú que entra en vigor. Agradecemos muchísimo de nuevo a todos los participantes que se encuentran conectados en el día de hoy. Y antes de continuar, queremos pedirles un gran favor que siempre es memorable para nosotros, y es que por favor enciendan sus cámaras un momentito y nos tomamos una pequeña foto para dar inicio a nuestra plenaria de grupos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos antes de iniciar con nuestros talleres. Muchísimas gracias por conectarse. Qué lindo vernos las caras y conocernos. A todos, muchísimas gracias. Hasley, Miguel, bienvenidos. Sergio, Darío, bienvenidos. Hola, qué lindo conocernos. Diana. Muy bien, entonces vamos a tomar una pequeña fotito. Y eso, muy bien, Olga. Nos arreglamos un poquito. Gracias. Nudi, Diana, Margarita. Qué bueno, qué bueno. Sonrían a la cámara. Listo, perfecto. Ahora sí, entonces vamos a compartirles pantalla